Bienvenida a mi canal de YouTube. Después de tanto tiempo subiendo vídeos sobre ejecución de técnica en este canal o contenido que le venía bien a mis clientas, he decidido que algunas de las clases que venía explicando dentro del programa las subamos a YouTube para que así más gente pueda verlas. Así que va a ver qué es lo que tienes que priorizar cada semana, cómo tienes que ajustar las cargas y ver qué señales te va dando el cuerpo para que bien te exijas más o te exijas menos. Si eres una mujer ocupada, realmente este vídeo te puede ayudar porque le va a sacar mucho más eficiencia al entrenamiento. Vamos adentro. El objetivo principal de la clase es que entiendas cómo tu cuerpo va cambiando a lo largo del ciclo menstrual, ¿vale? Porque de esta manera podemos optimizar los resultados, podemos prevenir lesiones y podemos mejorar por lo que sería la relación que tengas con el entrenamiento, porque no siempre te vas a sentir igual de bien. Tú misma lo habrás notado en las diferentes semanas, ¿bien? Entonces, como bien sabes, hay 4 fases, ¿vale? Primera fase de menstruación, segunda fase folicular, fase de ovulación y fase lútea. Pero antes de entrar a explicar qué es lo que ocurre y qué cambios es los que hay en cada una de las fases, quiero dejarte claro dos conceptos, ¿vale? El estrógeno y la progesterona, que son las dos hormonas principales que tiene tu organismo y que toman acción en lo que sería el ciclo menstrual, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el estrógeno. ¿Qué es el estrógeno? Pues es la principal hormona femenina que produce el ovario, ¿vale? ¿Y qué rol es el que tiene? Pues por ejemplo, en la fase folicular su nivel aumenta, que ahora después vamos a ver una línea en la que lo va a entender bastante bien. Y en la ovulación va a llegar a su pico, va a tener más energía, va a tener más fuerza, va a tener muchas más ganas de entrenar y te va a ayudar a que entre sesión y sesión pues recuperes bien, ¿vale? ¿Y cuáles son los efectos que va a tener en el cuerpo? Pues va a mejorar mucho el uso de carbohidratos como energía, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que tu cuerpo va a asimilar mucho mejor los carbohidratos. Va a empezar a notar cómo tiene un poquito más de fuerza, un poquito más de resistencia y sobre todo pues te va a sentir bien y con confianza, ¿vale? Ahora mismo quizás no estés entendiendo del todo bien esto, pero ahora después va a quedar bastante claro, ¿bien? Sin embargo, la progesterona es una hormona producida principalmente después de la ovulación, ¿vale? Esta es la que suele dar un poquillo más de problemilla. Entonces, qué rol tiene en el ciclo? Pues que en la fase lútea, ¿vale? Va a subir porque es lo que necesita el cuerpo para prepararse para el embarazo, ¿vale? Y si no hay embarazo, pues sus niveles caen. Y esto lo que provoca, pues esos cambios hormonales, esos cambios en el humor que pues ocurren a las chicas, ¿vale? ¿Y qué efectos son los que produce? Pues va a aumentar la temperatura corporal. No sé si a veces has notado que cuando estás con la regla dices, ¡guau, qué calor tengo! Pues por esta hormona la que lo produce. Cuando te sientes hinchada, cuando retienes líquido, también es la progesterona. Y disminuye ligeramente la capacidad de recuperación. Cuando la progesterona está alta, va a ser más difícil para ti recuperar entrenamientos. Por eso te sientes más cansada, con más fatiga, por ella, ¿vale? Es la que causa la mayoría de los problemas. Vale, vale. Bien, entonces, a ver si me deja pasar la siguiente diapositiva, que hay veces aquí. Bien, entonces, que quede bien claro. Por un lado tenemos el estrógeno y por el otro lado tenemos la progesterona. Y aquí ves desde que comienza el periodo hasta que acaba el periodo cómo van cambiando tu hormona, ¿vale? Cómo tenemos aquí un pico de estrógeno, cómo la progesterona se va manteniendo lineal hasta que ya empieza a ovular, empieza a subir y luego empieza a decaer. Y como en el estrógeno, pues una vez que llega a su pico, ¿no? Poco a poco lo vas notando. Y esto en tu temperamento y en tu día a día, al día siguiente de que el estrógeno empieza a bajar, ya lo notas. Tú ya notas como que esa felicidad y ese bienestar que tenía antes, pues ya no es tanto como antes. ¿Bien? Entonces, en la fase menstrual, ¿bien? En lo que sería la primera fase, donde empieza ya el sangrado, ¿no? ¿Qué características son las que nos encontramos? Pues el estrógeno y la progesterona encuentran sus niveles más bajos, justo antes de que luego empiece el estrógeno a subir. Entonces, hablando de entrenamiento, ¿qué es lo que te puede ocurrir? ¿Vale? Pues, como hemos hablado antes, fatiga, calambre, que estés un poquito más a nivel emocional con la autoestima un poquito más baja. Entonces, en estos días, que son 5 días, cuando vaya al entrenamiento, si no logra, por ejemplo, hacer una sentadilla, si normalmente la haces con 80 kilos, por ejemplo, si en estos días quizá no puedas llegar a 80 y te quedas en 70 o en 75, tienes que entender
que no son los días favorables para ello. Luego vamos a ver cuáles son los días favorables, ¿vale? Es normal que tu rendimiento y que la tolerancia al esfuerzo sea menor. Es decir, que en algunos entrenamientos, si tú vas en la aplicación, os pongo que me digáis del 1 al 10 cuánto habéis esforzado. No siempre os vais a poder esforzar un 8 o un 9, no porque no queráis, sino porque vuestro cuerpo hormonalmente no puede, ¿vale? Mm. Vale. Entonces, recomendaciones en estos días. Pues hay que darle mucha prioridad a hacer un buen calentamiento, a hacer buenos trabajos de movilidad, a hacer estiramientos. Tenéis un montón de estiramientos en YouTube que os pongo para que los aprovechéis. Bien, y en estos días el objetivo principal en el entrenamiento es manteneros a niveles de fuerza, a niveles de resistencia, que sea algo mantenido, ¿vale? Y aquí yo evitaría entrenamientos de mucha intensidad, como un tipo HIIT, como entrenamiento de CrossFit así, que son muy intensos, lo evitaría. Ahora, si una persona está acostumbrada a hacer CrossFit, pues bueno, ya está más adaptada, ¿no? Pero una persona que no está adaptada, por ejemplo, no lo recomendaría en estos días, ¿vale? Y a nivel nutricional, ¿qué es lo que podemos hacer en cuanto a la alimentación? Pues incrementar un poco ciertos alimentos, como son las legumbres, las carnes, la espinaca, para compensar esas pérdidas que vais a tener porque estáis sangrando. Al fin y al cabo, tenemos que ser conscientes que en esos días estáis sangrando, ¿vale? Suplementación que podéis tomar que os puede venir bien, no solamente durante estos días, sino de manera también continua. El magnesio. El magnesio recomiendo tomarlo mucho, o bien por las noches, o bien por las mañanas. Por las noches os va a ayudar a descansar mejor y por las mañanas os va a ayudar a que estéis más tranquilas durante el día. Bien, y luego el potasio que podemos encontrar en algunos alimentos, plátano, frutos secos, aguacate, os va a venir súper bien, sobre todo para reducir esos posibles calambres que podéis tener, ¿vale? Y también recomiendo pues una muy buena hidratación. Siempre recomiendo que estéis muy bien hidratadas, sobre todo ahora en verano que hace mucho más calor, pero sobre todo en esos días que estáis sangrando, que estáis perdiendo líquido, reponer también con agua. Bien, dicho Vale. esto, pasamos a la siguiente diapositiva, que me cuesta a veces trabajo pasar a la siguiente. A veces que se me queda pillado y no me quiero hacer... Ahora, vale. Entonces, he creado a través de la inteligencia artificial un caso práctico y te la presento, se llama Ana, ¿vale? Entonces, Ana, ¿qué es lo que va a hacer durante estos días? Pues lo que yo quiero que haga es que un día de estos 5 elija una clase de yoga. ¿Por qué? Porque esta clase de yoga le va a ayudar pues, a que se relaje, a que desconecte un poco y es una actividad perfecta para hacer durante estos días. Bien, ahora vamos a ver qué hace Ana en la siguiente fase. Bien, siguiente fase, fase folicular. Esta fase dura entre 6 y 14 días. Los días, como bien sabrás, son un poco ajustables, ¿vale? No siempre son tal cual, a veces el periodo llega antes, llega más tarde, se retrasa. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta fase? Bien, el estrógeno empieza a subir progresivamente, como hemos visto anteriormente. Aquí ya vemos cómo empieza a subir un poquito la línea, pero sin embargo la progesterona se sigue manteniendo lineal. Bien, ¿qué efectos te va a notar? Pues va a empezar a notar después de la fase de menstruación cómo empieza a tener un poquito más de energía, un poquito más de fuerza, porque el estrógeno se está aumentando y eso al fin y al cabo favorece para la síntesis del glucógeno y a que empiece a recuperar mejor. Bien, aquí ya va a empezar a poder tolerar entrenamientos más exigentes, ¿vale? Porque ya el dolor y el esfuerzo a que te puedes someter, pues tus hormonas están más preparadas para ello, ¿bien? Y luego por otro lado, a nivel mental, ya te empiezas a sentir poco a poco un poquito mejor, ¿vale? Porque vas a empezar a tener un poquito más de motivación y tu cuerpo va a empezar a estar un poquito más en alerta, por así decirlo, ¿bien? En cuanto al entrenamiento, aquí ya podemos empezar a plantear seguir progresando en cuanto a los pesos, ¿vale? Seguir con nuestra progresión normal de carga, empezar a exigirnos un poquito más y quizá no plantear récords personales, porque esto lo pongo en la próxima diapositiva, ¿vale? En la próxima fase, pero aquí ya nos podríamos quedar en unos niveles de un 80 o un 90% a la hora de intensidad del entrenamiento, ¿bien? En estos días, a la hora de programar lo que sería el mes de entrenamiento, el volumen que tú puedes tolerar, es decir, quizás en la fase de menstruación no entrenaría más de 2 3 días, tampoco entrenaría los días 5 seguidos,
Pero en esta fase ya tu cuerpo ya sí puede tolerar un poquito más. Entonces ya sí sería más rentable y más eficiente hacer más volumen de entrenamiento. Bien. Y luego, por otro lado, en cuanto a la nutrición, pues aquí vamos a tener más sensibilidad a la insulina. Aquí podemos aprovechar para empezar a meter más carbohidratos. En los días de antes quizás no tienes tanta ganas, pero aquí ya sí te va a interesar mucho más pues meter más carbohidratos, ¿vale? Y la recuperación va a ser más idónea, ¿bien? Vale. Entonces, ¿qué haría Ana en estos días? Pues Ana se centraría sobre todo en aumentar la carga en los entrenamientos, ¿vale? Que en cada uno de los ejercicios, pues oye, seguís con la progresión natural que llevaba haciendo, ¿bien? Siguiente fase, ovulación. Esta fase dura unos 4 o 5 días y esta es la mejor fase para sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento. Estos días son los mejores, ¿vale? ¿Por qué? Porque como hemos visto anteriormente en la diapositiva anterior, aquí vamos a llegar a un pico. ¿Ves dónde está aquí la evolución? Ujú. Aquí tus niveles de estrógeno están altos y tu progesterona está subiendo también. Entonces eso es lo más idóneo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Máxima energía, máxima fuerza y máxima potencia. Entonces, lo que yo recomiendo aquí es que son unos días en los que si tú te encuentras bien entrenando, intenta sacar tu mejor peso. Por ejemplo, si estás haciendo una progresión de back squat, de sentadilla, ¿no? Llevas haciendo una semana un 3x8 y llevas haciendo 70, 80. Si tienes miedo o si no sabes si podrías sacar más peso, en estos días son los que yo te Muy bien. recomiendo para hacerlo, ¿vale? Es decir, bueno, no sé si sacas 82, 80, con un buen calentamiento, estos son los días para hacerlo, ¿vale? También te digo, no quiere decir que en otros días no puedas sacar tu máximo peso, solamente que esto te puede dar un chute motivacional para decir, oye, vamos a darle, ¿vale? Luego, en Vale. cuanto a rendimiento, estamos comentando que estas son las mejores semanas para hacerlo, así que tu rendimiento y las pruebas de fuerza y tu Uy, esfuerzo perdona. va a estar alto y lo podemos superar. Bien. Eh, Entrenamiento, ¿vale? Fuerza máxima, potencia, velocidad. Aquí sí pueden ser más interesantes, pues hacer cardio, salir a correr, hacer un poco de ejercicio de CrossFit, tipo de ejercicio de intensidad te pueden venir muy bien. Y también sería bastante interesante, pues, seguir centrando en la técnica, porque cuando no estamos tan motivadas o cuando estamos más cansadas, quizás no tenemos tan en cuenta el hecho de hacer bien la técnica porque ya nos tenemos que preocupar de sacar el entrenamiento adelante y demás, pero estos días un muy buen foco sería hacer una buena técnica de los ejercicios, ¿vale? Entonces, en esta semana, ¿qué es lo que yo le recomendaría a Ana? Que intentara sacar un PR, ¿vale? Que se llama un récord personal en un ejercicio, en una sentadilla o en un press, en cualquier movimiento. Bien. Y luego, por último, tenemos la última fase, que es la fase lútea, ¿vale? Que es la peor fase que tenemos, que va de los días 20 a los días 28. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes en la línea, volvemos aquí atrás, aquí la progesterona ya empieza a disminuir y el estrógeno también empieza a disminuir. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues vamos a empezar a estar un poquito más hinchada, vamos a tener más fatiga, vaya a tener más sensación de pesadez, de que los días cada vez cuestan más, la fuerza hormonalmente vaya a tener menos fuerza y en cuanto a la resistencia al dolor también. Y aquí es donde ocurren pues, los famosos cambios de humor, motivación menor. Es normal que os encontréis así y el resto pues tenemos que entender que esos días para vosotras realmente son difíciles. Entonces, recomendaciones en el entrenamiento. Intentad seguir con el entrenamiento, no dejarlo, pero ser inteligente y si hay que reducir un poco el volumen, reducirlo. ¿Vale? En cuanto al cardio, que sea algo moderado, que sigáis saliendo a andar, correr quizás no a mucha intensidad, teniendo en cuenta en la fase en la que estáis, y también, pues eso, no sobreexigirse. Si tú notas que entrenando ya te está costando y ya estás llegando a unos niveles de esfuerzo ya muy altos, tomártelo quizá un poco con calma, ¿vale? Y en cuanto a la nutrición, pues al fin y al cabo, que tengas más fibra y más magnesio, pues te va a ayudar sobre todo en estos días, ¿vale? Tomar avena, frutos secos, verduras,
para que ese hinchazón que tú estás teniendo a través del alimento intentar reducirlo un poco, porque hay muchos alimentos que te van a ayudar a que te hinches más. Es cierto que en algunas personas la avena hace que se hinchen mucho. Entonces también hay que ver un poco cada persona qué alimentos le lleva mejor o le lleva peor. Yo, por ejemplo, últimamente la avena llevo fatal y ya ni la he dejado de tomar por completo. Bien. Y como estamos llegando a la fase luego de la menstruación, pues empezar ya a reponer bastante líquido. Bien. Importante, no es un retroceso si tu rendimiento baja. Tienes que escuchar al cuerpo y adaptar el entrenamiento. Es parte del progreso, ¿vale? No os vengáis abajo si por cualquier motivo no podéis continuar con la progresión que teníais antes, ¿vale? Tenéis que entender que estos días son un poco complicados. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo aquí? ¿Vale? Que apuntéis los pesos, ¿vale? Que os centréis en dejar todo bien ordenado, bien, y que si tenéis que hacer alguna modificación en el entrenamiento o lo que sea, habléis conmigo y me digáis, Adri, estos días no he podido llegar al nivel que tenía pensado porque no puedo, ¿vale? Y que lo dejéis todo bien apuntado, ¿de acuerdo? Entonces, para terminar, consejos finales. Lo que quiero que quede súper claro. Tenéis que escuchar a vuestro cuerpo, ¿vale? Tenéis que aprender a identificar cuándo subir la intensidad y cuándo reducirla. Ahora, después de esta charla, pues ya tenemos claro qué días son los que son buenos para subir y qué días son los que hay que mantener un poquito más tranquila la intensidad. Importante, no os comparéis con otras mujeres, ¿vale? Esperanza, hay otras chicas, tiene otro estilo de vida, tiene otro tipo de trabajo, no os comparéis, porque dentro de todo eso, también el ciclo que van a tener ellas va a ser también completamente diferente al vuestro. Ellas algunas veces van a estar con el pico de estrógeno alto, tú vas a estar con el pico de estrógeno bajo, y esto si tú entrenas con una compañía de entrenamiento, pues hay veces que no va a estar a la par, ¿no? Pero esto también puede ser positivo para que si una está bien y la otra está mal, porque a la otra apoye a la que no está tan bien, ¿no? Y sobre todo, pues que utilicéis esto como una herramienta, no como una excusa. Esto es muy importante. Tampoco hay que excusarse de que tengo el periodo para no ir a entrenar, como para, no, estoy mal, me siento mal, no quiero entrenar. No, hay que continuar, hay que ser constante con el entrenamiento, con la dieta, pero hay que ser sobre todo inteligente. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. No olvides suscribirte al canal o enviarle este vídeo a alguien que realmente lo necesite. Recuerda que la constancia inteligente es mucho mejor que la perfección. Nos vemos en el siguiente vídeo.